Ok, vamos a ver ahora el segundo caso en el cual el gobierno hace rollover de la deuda. En este caso, muchos ministerios de economía le conocen a ese caso como sustentabilidad de la deuda. En este caso, le vamos a llamar que el gobierno hace sustentable la deuda. Bien, en este caso estamos hablando de un escenario en el cual el gobierno se endeuda para pagar la deuda anterior. Vayamos nuevamente a nuestro ejemplo en el cual en el periodo t igual a 1, el gobierno, para financiar un gasto mucho más grande que los impuestos recaudados, estaba colocando deuda en el mercado. En este caso, el nivel de deuda colocado es B sub 1. Bien, ¿qué va a pasar en el periodo t igual a 2? En el periodo t igual a 2, hacer sustentable la deuda implica que el nivel de emisión que vamos a experimentar es el siguiente. Entonces, en el segundo periodo, el gobierno tenía que pagar la deuda emitida inicialmente, esto es, los intereses, tenía que pagar un gasto adicional en el segundo periodo. Esto lo va a financiar mediante la emisión o la recaudación de impuestos en el segundo periodo. Adicionalmente, el gobierno vamos a dejar que pueda colocar deuda nueva en este periodo t igual a 2, b sub 2 menos b sub 1. ¿Cuál es la idea de sustentabilidad de la deuda? Básicamente que en el futuro, eh, por lo menos, el nivel de deuda se mantiene. En este caso, b sub 2 es igual a b sub 1. ¿Qué quiere decir esto? Que para redimir la deuda vencida, el gobierno coloca deuda nueva. Entonces, en este caso, la redención es igual a la emisión. Evidentemente, si b sub 2 es igual a b sub 1, todo este término converge a 0. Por tanto, en el periodo t igual a 2, lo que vamos a tener es lo siguiente. R por B sub 1 es igual a T sub 2 menos G sub 2. Aun cuando la deuda tiene que ser sustentable, estamos observando los siguientes elementos. Este elemento es positivo, esto es pagar solamente los intereses de la deuda inicial. Para las personas esto sería equivalente a pagar el mínimo de la tarjeta de crédito. Usualmente el mínimo de la tarjeta de crédito está asociada simplemente con pagar los intereses. Sin embargo, no estás matando el saldo. Entonces, aún en este contexto, el gobierno en el futuro debiera hacer también superávit primario. Entonces, necesariamente hace superávit primario. La diferencia es que este superávit primario, cuando el gobierno quiere hacer sustentable la deuda, solamente compromete el pago de intereses, es mucho menor que el escenario anterior donde no solamente ibas a pagar los intereses, sino el principal. En este caso, si solamente vamos a pagar los intereses de la deuda, tenemos que hacer superávit primario, pero es más pequeñito que el caso anterior. Entonces este elemento tiene que ser positivo. Por tanto, la recaudación de impuestos en el periodo t igual a 2 tiene que ser mayor que el gasto público. ¿En qué medida? En este diferencial. Bien, veamos un ejemplo. Pensemos lo siguiente, que el gasto del periodo 1 es igual a 120, que la recaudación tributaria en ese periodo es solamente 100
que la tasa de interés es 10%. Bien, la pregunta sería, ¿cuál es el superávit necesario para hacer sustentable la deuda? En este caso, el superávit primario necesario en t igual a 2 para hacer sustentable la deuda. ¿De acuerdo? Bien, dado este ejercicio, calculemos entonces todo el conjunto de valores requeridos. Nuevamente uso la fórmula. En principio, ¿cuál va a ser la deuda inicial? Tengo que G sub 1 es igual a T sub 1 más la emisión de deuda en el periodo T igual a 1. Tengo los datos. Este objeto vale ¿cuánto? 120. Por su parte, la recaudación de impuestos, en este caso, vale 100. Entonces, es fácil ver que la deuda emitida equivale a 20. Ok, si B sub 1 es igual a 20, ¿cuál es el superávit primario que necesito en el periodo T igual a 2? Pensemos de momento lo siguiente. Para el periodo T igual a 2, tengo que G sub 2 más R por B sub 1 es igual a T sub 2. Despejo nuevamente los valores. Tengo T sub 2 menos G sub 2. Ok. Y yo ya tengo este conjunto de valores. R es 0.1, B sub 1 vale 20. Por tanto, estos dos objetos tienen que valer 2. Y ya tengo la respuesta. El gobierno tiene que recaudar en el periodo T igual a 2, digamos, 2 unidades más de lo que gasta. Con eso hace sustentable la deuda. Si hacemos la pregunta y decimos cuál es el superávit necesario para pagar la deuda, es decir, para dejar la deuda en cero. Entonces, en ese escenario, ¿cuánto es el superávit primario para pagar la deuda? Bien, en este caso, nuevamente utilizando los mismos números, lo que tendría que tener es lo siguiente. 1 más R por B sub 1 es igual a T sub 2 menos G sub 2. Yo efectivamente tengo acá los valores. Esto vale 20. Este objeto valdría 1.1. Y con estos dos elementos yo puedo calcular el superávit necesario. En este caso va a ser 22. Entonces un gobierno que quiere matar la deuda tiene que ahorrar 22. Si solamente va a pagar el mínimo de la tarjeta de crédito, paga 2.